empezar a grabar ahora sí. Listo. Para que si hay algún problema de conexión, después puedan revisar el video. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que propongo hoy es una sesión un poquito introductoria de lo que viene en el curso. Entramos a esta fase final del curso, que es lo que llamamos el ciclo 4, y lo vamos a hacer sobre todo la semana entrante en adelante. Es una discusión sobre política, sobre otra vez política económica, eh, y ya les cuento cómo funciona el resto del curso. Y funciona esta sesión un poco de conexión con eso, porque vamos a discutir política económica, pero vamos a conectar con lo que veníamos trabajando, que eran teorías de la decisión. ¿Listo? Y vamos a utilizar como puente eso que llamamos nudge economics, la economía del empujón o empujoncito, y vamos a vincularlo con esa discusión más moral de filosofía política y filosofía moral del paternalismo libertario que proponen Sonstein y Thaler. ¿Listo? Entonces, como para ir recopilando esta información, nosotros, si miramos la estructura general del curso, ese curso, de Historia del Pensamiento, tiene 4 ciclos. Empezamos con una discusión de política económica, empezamos con esta idea de que los economistas queremos hacer para generar progreso, y empezamos allí hablando sobre los fisiócratas y mercantilistas de cómo utilizar la política comercial o la política agrícola o la política económica en general para generar ese progreso. Y en ese primer ciclo nos dimos cuenta que Smith formulaba fuertes críticas a los mercantilistas y a los fisiócratas, básicamente por considerar que esas corrientes de pensamiento no tenían una teoría suficientemente consolidada y robusta de cómo funciona la sociedad, de cómo funciona la coordinación, la cooperación. Necesitábamos, antes de hacer cosas, de hacer política comercial y política agrícola, necesitábamos pensar cómo funcionan las sociedades. Necesitamos entender para hacer. Y ese entender era construir teorías de proyectos sociales, de coordinación, de cooperación, que en el ciclo 2 terminamos estudiando sobre todo en torno al mercado, la capacidad de las economías de mercado y su sistema de precios y la teoría del valor, que nos permite comprender cómo funciona ese sistema de precios, de cómo organizarnos, cómo ordenarnos en sociedad. Pero en ese ciclo 2 también nos dimos cuenta que para entender necesitamos dar un paso hacia atrás y entender cómo funcionaba la decisión de los agentes, cómo interactúan los unos con los otros, requiere entender cómo deciden todos los individuos, y entender cómo deciden nos lleva entonces a este ciclo 3 que estamos terminando de teorías de decisión. ¿Sí? Eh, y una vez ya consolidamos estas dos partes, por un lado entender la coordinación y por otro lado entender la decisión, podemos ir a entender nuevamente la política. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, cerrar el ciclo del curso diciendo, arrancamos por política, nos cuenta las necesidades de entender, resolvimos parcialmente esas necesidades viendo un montón de autores y de corrientes sobre coordinación, cooperación y decisión, y ahora podemos volver a la discusión de política con muchas más herramientas. En esta parte 4 es una conclusión del curso, porque vamos a discutir de política macroeconómica y de política del desarrollo, con base en discusiones que no van a desaparecer sobre coordinación y decisión, que vamos a estar permanentemente volviéndose a ellas y conectando esas tensiones que hemos estado trabajando en el curso. ¿Listo? Entonces, esta es como una sesión que nos empieza a ayudar a ir conectando esas dimensiones y a introducir este ciclo 4 que viene. ¿Listo? Bien. Entonces, eso como perspectiva general, como del curso, para que nunca olviden pues que este curso de verdad tiene un hilo conductor claramente identificado. Ahora, la sesión de hoy, esta sesión sincrónica, quiero que la dediquemos a discutir sobre dilemas morales que surgen a raíz de Nudge Economics. La discusión que vamos a presentar es una discusión muy reciente, es una discusión fundamentalmente del siglo XXI, es una discusión que aparece con Thaler y Sonstein, eh, y con algunos otros economistas comportamentales diciendo, bueno, ya entendimos cómo la gente toma decisiones, ya entendimos la racionalidad limitada de la gente, esa racionalidad procedimental, ahora queremos ir a hacer en el mundo. Y la forma como vamos a hacer desde la economía comportamental, lo que llaman ellos nudge economics, la economía del empujoncito, es una corriente de pensamiento, insisto, siglo XXI. Eh, y esta economía del empujoncito básicamente consiste en utilizar nuestro conocimiento de los sesgos cognitivos, nuestro conocimiento de las heurísticas de los agentes económicos para poder ayudar a generar mayor bienestar. ¿Mm? Esa discusión de
viene vinculada a una discusión de filosofía política de si el Estado está, si podemos justificar que el Estado intervenga de esos empujoncitos para generar mayor bienestar, entendiendo ese bienestar desde la perspectiva. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar los elementos que estoy presentando. ¿Y en qué medida podemos de manera actuar de manera paternalista, garantizando ciertos grados de libertad considerados como deseables de los agentes? Me dice Jorge Iván que se está cortando. Entonces, voy a hacer una cosa, voy a cancelar el video a ver si esto ayuda. Y voy a seguir aquí con la discusión de noche. ¿Desde cuándo nos escucha? ¿Alguien puede contarme rápidamente? Bueno, a ver si eso nos ayuda a resolver el problema. Es solo el final nada más, me dice Gabriel. Listo, entonces. Y me dice Gabriel que además voy muy rápido. Entonces voy a intentar ir un poquito más despacio. Entonces, les decía, lo que vamos, este Nudge Economics es una corriente del siglo XXI. Es una cosa novedosa. Básicamente es una invención del señor Richard Thaler y de Cass Sunstein, según la cual podemos utilizar nuestro conocimiento de heurísticas y de sesgos cognitivos para intentar mejorar el bienestar de los agentes económicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero el concepto general básico es que usamos ese conocimiento de sesgos cognitivos para compensar y movilizamos sesgos cognitivos para compensar los efectos negativos de otros sesgos cognitivos. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita con detalle. ¿Listo? Y vinculados a discusión de noche, les decía hace un minuto, viene una discusión de filosofía política de en qué medida el Estado está justificado a actuar utilizando esos empujoncitos de manera paternalista, garantizando ciertos grados de libertad de los agentes considerados como deseables. Entonces, de eso vamos a tratar, de eso va a tratar la sesión de hoy. ¿Listo? No duden en seguirme escribiendo si sienten que algo se está perdiendo o seguir haciéndonos como esas variaciones de los estatus, y le pido al equipo pedagógico que en cualquier momento me interrumpan para contarme sobre esos estatus que ustedes están mostrando. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a continuar en la presentación. Les propongo que estudiemos la economía de la procrastinación como ejemplo, estos Nudge Economics, y como ejemplo sobre el paternalismo libertario que proponen Sunstein y Thaler. ¿Listo? Acuérdense, yo les decía en un video previo en el que hablábamos de economía comportamental, que la economía de la procrastinación lo que hace es estudiar cómo son las decisiones de los agentes reales, de los individuos reales, eh, cuando intervienen diferentes momentos de tiempo en esa decisión. Es decir, dicho de otra manera, cómo tomamos decisiones intertemporales, maximización de la utilidad intertemporal. ¿Listo? Entonces, esa economía de la procrastinación es una cosa que se viene desarrollando por allá, sobre todo finales de los 80s hasta principios de los años 2000, liderado sobre todo por tres autores, que son Richard Thaler, ustedes lo conocen, el señor Lowenstein y Matthew Raven, que suelen publicar además en conjunto sobre estos temas. ¿Listo? Lo que ellos dicen es que las predicciones tradicionales de la elección racional en estos campos de maximización de utilidad intertemporal no se cumplen en la vida real. ¿Qué es lo que decía la teoría tradicional en estos temas? Lo que decían es que usted tiene una función de utilidad en términos del consumo actual y el consumo futuro, sujeto a un conjunto de restricciones. Usted maximiza esa función, sujeto a ese conjunto de restricciones, esas restricciones también representan sus restricciones presupuestarias hoy y las restricciones esperadas que usted tenga presupuestarias en el futuro. ¿Listo? Entonces, obviamente hay un conjunto de creencias de lo que va a pasar en el futuro, de cómo se va a mantener el consumo, el ingreso actual, si se mantiene o no en el futuro, qué parte del ingreso actual es un ingreso permanente que va a mantenerse y qué parte del ingreso actual es un ingreso que fluctúa mucho, que es un ingreso no permanente. Después volveremos sobre eso. Entonces, básicamente es un proceso de maximización de ese estilo. Consumo actual y consumo futuro, asociado a unas restricciones que incorporan restricciones presupuestarias hoy y restricciones esperadas en el futuro. Para
poder incorporar todas esas variables en una decisión que vamos a tomar desde hoy, la teoría de elección racional tradicional lo que dice es vamos a traer el consumo futuro a valor presente. Y llevar entonces ese consumo futuro hoy comparándolo, ahora sí peras con peras, con el consumo presente. ¿Sí? ¿Cómo traemos consumo futuro a consumo presente? Ustedes, la mayoría, creo, muchos están ya viendo este curso de contabilidad y finanzas, entonces ya tienen alguna posible idea de cómo funciona eso. Yo cojo ese consumo futuro, esperado obviamente, y lo divido en 1 más la tasa de descuento intertemporal, y ese 1 más la tasa de descuento intertemporal elevado al conjunto de periodos que estamos analizando. Entonces, si yo estoy pensando el consumo en T más 1, entonces yo tengo ese consumo en T más 1 dividido 1 más la tasa de descuento intertemporal. Si tengo el consumo en T más 2, entonces tengo ese consumo en T más 2 en valor presente sobre 1 más la tasa de descuento intertemporal y ese valor del denominador elevado al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Lo que ve uno como en finanzas básicas de cómo traer valores futuros a valores presentes. Los economistas normalmente cogemos eso y lo expresamos de una manera técnica. Decimos, la gente toma decisiones de maximización de su utilidad eh, y utilizamos una tasa de descuento formalizada matemáticamente de manera exponencial. Entonces, nuestra tasa de descuento intertemporal, esa que nos permite traer valores futuros a valor presente, suele ser exponencial. Y eso nos permite entender consistencia dinámica de la decisión. ¿Listo? Entonces, todo esto para contarles un poquito de micro, pero además contarles que el mensaje central, la intuición básica de esto es que uno toma decisiones hoy para diferentes periodos futuros y que las decisiones que tomamos hoy deben ser consistentes en el tiempo, es decir, que vamos a irlas manteniendo en el tiempo, no importa que vayamos avanzando en ese periodo de tiempo. ¿Listo? Dicho de otra manera, el ejemplo que van a utilizar, por ejemplo, Matthew Raven en sus clases, va a ser el siguiente. Imagínese que yo en este momento le voy a poner a tomar una decisión de ese estilo. Le voy a decir, dígame usted cuándo prefiere hacer un examen de economía. ¿El 29 de agosto o el 30 de agosto? ¿Listo? Esa es una decisión que usted tiene que tomar hoy sobre el futuro. Es una decisión intertemporal. Entonces, lo que usted va a hacer es calcular cuál es la felicidad que le genera en valor presente hoy hacer el examen el 29 de agosto o el 30 de agosto, ¿no? Probablemente muchos de ustedes digan, eso es más o menos la misma cosa, estamos muy lejos, eh, ¿no? 29 y 30 es un día, más o menos la utilidad es la misma cosa. Imagínense una cosa de ese estilo. Y en la medida en que avanzamos en el tiempo, deberíamos mantener la decisión original. Si decidimos que queríamos esa evaluación el 29 de agosto y tomamos esa decisión hoy, entonces cuando sea el 20 de agosto, deberíamos todavía decir yo quiero que me hagan esa evaluación el 29 de agosto. Eso es teoría de elección racional tradicional, bajo incertidumbre, maximizando consumo intertemporal, ¿no? ¿Hasta aquí preguntas? Listo. Entonces sigamos. Entonces, para poder ejemplificar todo esto, quiero como que empecemos a avanzar en algo un poquito más concreto de la economía. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran ahorrar más de lo que actualmente hacen? Les voy a hacer tal cual la encuesta para que lo respondan aquí. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, ¿sí o no? Listo. Entonces, les lanzo la pregunta y ahí va la encuesta. ¿Listo? Por favor, respóndala. Todavía hay 8 personas sin responder. 7, 4, 3. Bueno, paremos ahí. Les voy a mostrar la respuesta rápidamente. Miren, miren lo que está sucediendo. La mayoría dice, de verdad, yo quisiera ahorrar más de lo que realmente estoy ahorrando. Uno se preguntaría, pero ¿por qué puede pasar eso? ¿No? ¿Por qué yo termino ahorrando menos de lo que quiero ahorrar? Imagínense que usted está haciendo un proceso de maximización de utilidad. ¿Por qué termina ahorrando menos? Esa pregunta es una pregunta interesantísima. Es una pregunta que va de la mano de este ejemplo que les tenía del examen. ¿Por qué no estoy logrando ser consistente dinámicamente, intertemporalmente? La pregunta del ahorro es exactamente la pregunta del consumo presente y consumo futuro.
¿Mm? Si yo no estoy logrando ahorrarme más de lo que quisiera ahorrar, significa que no estoy logrando, no voy a lograr consumir más lo que quisiera consumir en T más uno o en T más lambda. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Esa es parte de la discusión. También voy a esconder ahora los resultados, después volvemos sobre ellos. Eh, la pregunta es, ¿cuántos de verdad fijan metas de ahorros semanales, mensuales y anuales? Esta es más de introspección, no vamos a hacer la encuesta. Probablemente muchos de ustedes se fijen pequeñas metas, pero generalmente, por lo que acabamos de ver en la primera respuesta, no las logran cumplir. ¿Por qué? Entonces, la respuesta de los economistas comportamentales como Lowenstein, Thaler y compañía, es porque procrastinamos. ¿Y qué significa procrastinación en términos técnicos de un economista? Que no somos consistentes intertemporalmente, dinámicamente no lo somos. Que aunque tomamos decisiones sobre el futuro, esa decisión no la mantenemos en la medida en que vamos avanzando hacia ese futuro. ¿Sí? Dicho de otra manera, en el ejemplo que pone Matthew Raven en sus clases, eso significa que cuando yo les pregunto hoy, ¿cuándo quiere el examen de economía? ¿El 29 o el 30 de agosto? Tome la decisión hoy. Usted dice, hoy yo quiero el examen el 29 de agosto. En la medida en que nos acercamos a ese periodo de tiempo, digamos el 20 de agosto, yo les hago la misma pregunta, usted cambia su decisión y dice, no, yo ahora lo prefiero el 30, ¿no? Probablemente porque hemos procrastinado la estudiada de eso, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el ahorro. Hemos procrastinado el ahorro, ¿sí? Eh, Significa que cuando llegamos al 20 de agosto, usted dice, uy, no he estudiado lo que yo pensé que iba a estudiar, tal cual, lo dejé para el último momento, entonces mejor prefiero tener un día más de estudio, entonces cambio mi decisión del 29 al 30. Una cosa es ese estilo. Entonces, eso que pasa con este examen, con este ejemplo típico, también está sucediendo con el ahorro. En términos técnicos, lo que dice el economista es que nuestra tasa de descuento intertemporal en realidad no es exponencial como sugería la teoría de la elección racional tradicional, ¿sí? Eh, Sino que en realidad es una tasa hiperbólica, ¿sí? Ya le respondo, Jorge Iván, ya entro en ese detalle que usted, esa pregunta que acaba de escribir en el chat. Pero esa es la discusión técnica. Nuestra tasa de descuento intertemporal, en lugar de ser exponencial, que daría un resultado de consistencia dinámica, en realidad suele ser hiperbólica. Es un hallazgo de este comportamental que va a llevar a hablar de economía de la procrastinación. Esta idea de que somos miopes, que le damos excesivo peso al presente y ese excesivo peso al presente además cambia en la medida en que nos movemos en el tiempo. ¿Ven? ¿Listo? Entonces, eso es como el mensaje. Entonces, le respondo a Jorge Ibar y después repito un poquito el mensaje otra vez. ¿Listo? ¿Se me está entrecortando? No. O sencillamente voy muy rápido. Nadie me responde. Bueno, voy a repetir lo de Jorge Iván. Entonces, Jorge Iván dice, ¿no pasaría más bien que desde el principio están de acuerdo con aplazarlo? De pronto sí, de pronto desde hoy decidimos el 30 de agosto. Pero lo que dice otra vez Matthew Raven es que si usted vuelve y si usted les da 3 fechas a los estudiantes, y los estudiantes, por ejemplo, en algún momento deciden una de esas fechas, cuando nos acercamos a esas fechas, con mucha frecuencia están dispuestos a cambiarla, sobre todo a moverla hacia el futuro. ¿Mm? Ese es el problema. ¿Listo? Y estoy poniendo agosto, de pronto es que agosto está muy cerquita, si se lo planteo de aquí a 4 años, ¿cierto? Como para graduarse de economía usted tiene que hacer un examen, imagínese que fuera como en derecho, y le planteo fechas, probablemente un día de diferencia no haga una gran diferencia. Un día no, ¿cierto? Pero en la medida en que nos acercamos a ese día, nosotros cambiamos la decisión. En eso consiste el problema de inconsistencia intertemporal. Si un agente económico fuera perfectamente racional en la definición de racionalidad tradicional, esa definición de von Neumann-Morgenstern de yo maximizo mi utilidad esperada, si fuéramos consistentes con eso, la decisión que yo tomo hoy sobre qué hacer en el futuro, la mantengo en el futuro. Ese es el mensaje de la teoría tradicional, de la elección racional tradicional. Los economistas comportamentales se pusieron a hacer experimentos sobre eso y lo que encuentran es, eso no es cierto. Lo que sucede es que los agentes hoy toman decisiones sobre el futuro, pero en la medida en que cambiamos, vamos avanzando hacia ese futuro, cambiamos permanentemente la decisión. Sobre todo, aplazamos las decisiones que tienen que ver con ahorro
o con decisiones que pueden implicarnos costos, por eso pongo el ejemplo del examen, costos en términos de prepararse para el examen, costos en términos de tener que haber hecho algún tipo de ahorro o haber leído previamente, eso, ¿no? Entonces, no somos consistentes intertemporalmente y el resultado es robusto, es sistemático, se encuentra en muchos experimentos de laboratorio, en muchos experimentos que han venido haciendo los psicólogos. ¿Listo? Entonces, esa es un poco la discusión que plantean ellos. Nos pregunta Santiago que cuáles son los ejes de esas formas hiperbólicas. Yo después les muestro, en este momento no me está sirviendo el tablerito este que siempre traigo a clase, estoy teniendo un problema de conexión de mandar de la tableta al, al computador, pero lo que hago es, ahorita más tarde, en la tarde, les subo la grafiquita. Se lo pongo como en una carpeta que se llame otros recursos y le muestro cómo se comporta esa tasa hiperbólica y cómo se comporta la tasa exponencial y un poco hablamos de los efectos de eso. ¿Listo? Lo que quiero es no que se queden con el mensaje técnico, me interesa menos el mensaje técnico que el otro pedazo. Es, en general, lo que dice la procrastinación es nos toca transformar la modelización que usualmente hacemos de la gente racional, porque la modelización tradicional supone que somos consistentes intertemporalmente y los experimentos nos muestran que no lo somos. ¿Listo? Entonces, la razón por la cual esa nos interesa es porque ustedes también vienen diciéndolo. Quisiéramos ahorrar, pero en realidad hacemos mucho menos de lo que quisiéramos, ¿no? Y eso es inconsistencia intertemporal, eso es inconsistencia dinámica, eso es que procrastinamos el ahorro. Siempre decimos, vamos a ahorrar, uy, pero mejor hoy me compro mi muñequito de Jedi Star Wars, ¿no? Y ahorro mañana. Y mañana aparece otro muñequito, entonces mejor yo lo compro. Pongo esos muñequitos, después les muestro en la casa mía, hay un montón de esos. ¿Listo? Pues, quisiéramos de pronto hacer alguna política que nos ayude a resolver el problema. Quisiéramos impulsar el ahorro. Quisiera ayudar a la gente que no está ahorrando, todos ustedes y todos nosotros, muchos de nosotros, que no está ahorrando lo que quisiéramos ayudarlos a ahorrar más. Dicen los comportamentalistas, inventemos una política basada en sesgos cognitivos. Conocemos los sesgos cognitivos de la gente. Venga, intentemos utilizar esos sesgos. Ahora, en este momento están perjudicando a la gente y utilicémoslos para beneficiarlos. Entonces yo les hago esa pregunta. ¿Qué política se les ocurre que nos podría ayudar a resolver ese problema? En las lecturas de Thaler Sonstein que tenemos para el curso aparecen algunas ideas, pero en general intente pensar qué políticas a usted se le ocurrirían desde economía para resolver el problema. Y levante la mano y cuéntenos, y si no, escriban en el chat la política que se le está ocurriendo. ¿Listo? Entonces, Gabriel, tiene la palabra. Pues, si se me escucha, sí. Sí, señor. Ok. A mí yo estaba pensando en un tipo de política en la que sea, por ejemplo, como en las pensiones actualmente, en la que el ahorro es prácticamente obligatorio, también puede funcionar, pero pues en esta no usas el sesgo cognitivo. No importa, por el Entonces, no, ni momento, idea. no importa. Por el momento, políticas que se le esté ocurriendo. Entonces, ahí se le ocurre una. Sí, en este caso Ya, sí, ya la comento, sí. Esa es una de las exacto. políticas para generar ahorro. Ya la comentamos y ya abrimos la discusión ahí al respecto. Felipe. Yo pensaría en una política que o aumente el beneficio de aplazar las cosas en el tiempo, o bueno, no de aplazarlas, sino de sostenerse como en esa decisión. Por ejemplo, si yo ahorro en el tiempo, me van a dar una tasa que en el futuro voy a tener más plata. O en el caso del examen, por ejemplo, si yo cumplo con esa fecha, se me va a calificar más suave o algo así, como reducir el costo. Ok, listo. ¿Qué más se les ocurre? Ya lo comento, perdón. Ya abrimos más la discusión. A ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué más políticas piensan que puede ser interesante al respecto? Listo. Ahora Santiago. Santiago Nicolás, pues. Hola. Pues a mí se me ocurriría un poco, no sé si esto se usa actualmente, pero como por las personas es el hecho de yo no evidenciar físicamente la cantidad de dinero que tengo. Es decir,
apenas me llega mi salario, ejemplo, lo mando a una cuenta de ahorros para que yo no tenga esa oportunidad de coger ese dinero y gastármelo en otra cosa, sino que directamente ya esté ahorrando ahí mismo, o sea, inmediato, que yo no vea ese dinero en sí. Que no le llegue a sus cuentas, a lo que llamamos los economistas como las cuentas de depósitos a la vista, sino que se vaya por ahí, que deje de estar por ahí disponible para gastos, ¿no? ¿Una cosa a ese estilo se refiere? Sí, sí, exacto. Es Ok, decir, que, sí, que de alguna manera hubieran facilidades para que la gente pudiera no ver parte de su salario, que sabe que no necesita a corto plazo y pudiera fácilmente enviarlo a una cuenta de ahorros y ya está, para no listo. gastarse. Listo, ya discuto también esa. Eh, Felipe tiene la palabra y Jorge escribió también en el chat que hacer más atractivo el ahorro, por ejemplo, aumentando tasas de interés, que va en la dirección de la primera intervención que hacían aquí. Listo. Eh, Señor, Bueno, buenos días. La verdad es que no soy capaz de hacer una propuesta concreta, pero sí creo que tenemos que tener en cuenta que los hacedores de política pública no tienen por qué considerarse superiores a las personas en cuanto a saber qué es mejor para ellos. Creo que la decisión tiene que radicar primero en el impulso personal y particular de cada persona a querer ahorrar, pero entonces lo que se puede fomentar para no, digámoslo así, pretender una política que imponga en vez de ir en detrimento con la decisión personal, sería pues primero una serie de incentivos, pero que al final siempre la decisión recaiga en la persona. listo, ya voy a volver. A la posición de Felipe, eh, voy a volver más adelante, acercándome al final de la discusión y de la sesión, porque creo que es una discusión que tengo preparada y que es una discusión que me parece interesantísimo trabajar. Pero por el momento, miremos esa posición sobre todo de Notch Economics y de los economistas un poco más tradicional. ¿Listo? Ya, por favor, Felipe, si no alcanzamos a llegar a eso en los últimos 15 minutos, no deje de volver a hacer la pregunta y sobre todo el comentario. ¿Listo? Em, Santiago sigue con la mano levantada. No, listo. Entonces, efectivamente hay muchas políticas. La mayoría de los que ustedes mencionaron son políticas tradicionales de un economista. Entonces, la política de estamos ahorrando poco, entonces creemos un sistema obligatorio de pensiones. Es una política vieja. Incluso uno la encuentra en Jevons, quien ya está discutiendo esto desde el punto de vista utilitarista y de la economía marginalista a final del siglo XIX. Jevons es perfectamente consciente de eso que llamábamos en la diapositiva la miopía del agente económico, ¿cierto? El agente económico le da excesivo valor al presente y eso de verdad tiene unas connotaciones sobre el ahorro muy negativas. Entonces el tipo lo que está diciendo es, hay que crear incentivos y una de esas formas de esos incentivos es una especie de ahorro voluntario, pensiones obligatorias. De tal manera que la gente cuando llegue vieja de verdad tenga con qué consumir, que no se vuelva una carga para la sociedad, ¿no? Esa puede ser una solución. Algunos decían, creemos incentivos donde el futuro pese más. Por ejemplo, Jorge Iván decía, aumentemos tasas de interés. Eso es política de teoría de elección racional tradicional, un poco como de esta elección racional a la Chicago, como asociada a Gary Becker. Becker decía, si usted quiere cambiar el comportamiento de los agentes económicos, modifique los incentivos. Y esos incentivos son sobre todo incentivos basados en precios, en precios mercantiles. Una de las formas es aumente la tasa de interés del ahorro de tal manera que en la restricción presupuestaria usted tenga más incentivos a ahorrar, ¿cierto? Esa es una forma. ¿Qué más? Ustedes decían intentar hacer que de alguna manera seamos consistentes en el tiempo, que lo futuro se vea más razonable, ¿cierto? Una de esas formas es tasa de interés, ¿sí? Eh, ahí hay mecanismos. Sin embargo, en Notch Economics quisiéramos hacer cosas no convencionales, movilizar nuestro conocimiento actual de sesgos cognitivos y heurísticas para compensar sesgos cognitivos y heurísticos negativos o que están teniendo efectos negativos. No, el sesgo cognitivo en sí mismo no es negativo, pero que está teniendo efectos negativos en el comportamiento. Entonces, esa movilización de nuestro conocimiento, esos sesgos, nos puede ayudar a aumentar el bienestar. ¿Listo? A mí se me ocurre, esto es una cosa que está en Thaler y Sunstein, pero es que es una cosa súper reconocida en la literatura de behavioral economics desde hace 30 o 40 años,
que podemos movilizar otro sesgo cognitivo, el sesgo del status quo. Ustedes lo veían, ese sesgo del status quo es el sesgo de tomar decisión, de seguir alternativas, opciones de decisión por default, por defecto, las que han sido señaladas por defecto, ¿cierto? En el texto de Thaler y Sunstein de 2000 que ustedes estaban revisando, aparecía esta cita en esa discusión de qué es ese sesgo de status quo, y aparecía en el mismo contexto del planteamiento que nosotros estamos haciendo aquí. La gente no ahorra lo suficiente. No ahorra lo suficiente, ellos no hacen como toda esa descripción del mecanismo de por qué no ahorran lo suficiente, ellos están dando por sentado que ya hay una literatura de comportamental sobre este tema, y lo que dicen es, venga, movilizamos este sesgo de status quo para resolver el sesgo asociado a la procrastinación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren, yo les voy a mostrar una política. A mí me ocurre que podríamos decir, el Estado podría decir, creemos una ley, un articulito de la ley, en el cual vamos a decirle a todos los empleadores que en los contratos laborales incluyan la siguiente cláusula. ¿Listo? A todo empleado con contrato laboral, el empleador le descontará una fracción de su salario para destinarla a un fondo de ahorro voluntario. Ese fondo está a nombre del empleado respectivo. El empleado podrá desvincularse de este descuento salarial enviando una carta a su empleador en donde se manifieste no querer seguir participando del sistema de ahorro voluntario. Por eso es ahorro voluntario. El empleado siempre puede salirse. Esta carta debe estar autenticada en notaría, debidamente firmada, con huella e índice de derecho, y debe anexarse una fotocopia ampliada al 150 de su cédula de ciudadanía. Una cosa típicamente colombiana, ¿no? Esos últimos 3 renglones. ¿Listo? Y decimos, además porque no, una fotocopia ampliada al 150, nadie entiende nunca por qué eso tiene que ser al 150 y no una fotocopia normal, pero bueno, no importa. Alguien escribió, sí, Santiago, queremos hacer engorroso el proceso, tal cual, queremos desincentivarlo, eh, y por eso le ponemos esas cláusulas. Y decimos, para efectos del descuento, ese descuento que se va a destinar al fondo, funcionarán las siguientes reglas. En el primer semestre el contrato se descontará 2% del salario, en el segundo trimestre se descontará el 3%, y así sucesivamente hasta alcanzar el 5%. El descuento no podrá superar ese valor, excepto que el empleado explícitamente lo solicite mediante carta debidamente autenticada en notaría y enviada a su empleador. Imagínense una regla de ese estilo. ¿Listo? Entonces, ahora, eso es una regla voluntaria en el sentido de que, otra vez, cualquiera se puede salir en cualquier momento. Al momento mismo de firmar el contrato, yo puedo leyendo el contrato, darme cuenta de la existencia de esta cláusula, me voy a la notaría, autentico la carta diciendo que no quiero, llevo el papel, y sin problemas el empleador obligatoriamente me saca de ese sistema. ¿Listo? Entonces, en sentido estricto, no estamos coercionando a nadie. ¿Listo? Esto es lo que Thaler y Sunstein llaman es libertarismo, libertarianismo paternalista. ¿Listo? Son paternalistas en el sentido de que, claro, mire, acuérdese, en la diapositiva anterior decíamos la gente no ahorra lo que quiere ahorrar, en la anterior, pues, no estamos ahorrando lo que quisiéramos ahorrar, entonces venga, yo, padre Estado, le ayudo a ahorrar lo que usted no está logrando ahorrar. ¿Listo? En ese sentido es paternalista, pero dice Casson y Richard Thaler, es libertario en el sentido de que en últimas los agentes siempre mantienen autonomía sobre sus decisiones, siempre es voluntaria el hecho de estar en este sistema de ahorro. Y es parte de Notch Economics, de esta economía del empujoncito, porque estamos utilizando el sesgo del status quo. El status quo aquí es que por defecto usted tiene chuleada la casilla donde dice usted va a participar de un programa de ahorro voluntario para compensar un sesgo cognitivo asociado a la procrastinación. ¿Listo? Es libertario porque Sunstein cree que las personas son plenamente voluntarias en el sentido libertario, somos dueños de nosotros mismos. Tenemos el derecho de propiedad plena de sí, ¿cierto? O dicho de otra manera, la plena propiedad de sí mismos, ¿cierto? Y eso significa que no hay ninguna interferencia de los externos en términos de coerción, es decir, tenemos plena libertad negativa. Nuestro cuerpo no recibe ninguna intervención, nuestras acciones siempre son voluntarias, eh,
no hay injerencia externa en el sentido de coerción. Dicho de otra manera, para que vea la diapositiva siguiente, de pronto le resuelve parte del problema, es libertario en el sentido de que en ningún momento, ¿cierto?, hay lo que hay, finalmente coerción, ¿sí? Es decir, yo sigo siendo dueño de mí mismo, mis acciones me pertenecen, nadie interfiere en ellas en sentido general. Entonces, es en ese sentido de libertario. El libertario tiene una visión muy particular de la libertad en términos de propiedad de sí. Esta vez no voy a entrar en detalle porque en el ciclo 4 vamos a entrar en el detalle de qué significa esa noción de libertario, liberal, libertario, a propósito de la discusión que vamos a tener sobre Keynes, Hayek y Friedman la próxima semana. ¿Listo? Eso le resuelve parcialmente la pregunta a Felipe, después volveré sobre eso. ¿Listo? Y ahorita, incluso un poquito más al final de esta misma sesión, voy a volver sobre ese mismo tema, con más detalle. Por el momento quiero que nos concentremos en Nudge Economics. ¿Listo? Dice Germán, ¿en la policía pasa algo parecido con el tema de ahorro para la compra de vivienda? Sí, pero en muchos, hay organizaciones privadas que ya hacen este mismo tipo de cosas. Lo que estamos diciendo aquí es que lo vamos a volver como una especie de ley, pero ya hay empresas privadas que lo hacen. ¿Listo? Hay empresas privadas que lo hacen también de manera indirecta. Por ejemplo, le dicen, usted tiene un fondo de empleados y por defecto usted va a hacer contribuciones al fondo. Usted está inscrito y va a hacer contribuciones al fondo de empleados. Si no quiere, cuéntenos. Sí, esto es general. En Estados Unidos, Thaler y Sunstein ya están hablando, por ejemplo, de ese programa de ahorro 401k, que es exactamente esta historia. ¿Listo? Solo que aquí lo estamos volviendo aún más general, como pensamos, queremos llegarle a todas las personas que quieren ahorrar, pero no lo están logrando. En ese sentido es un poquito más amplio, pero el programa ya existe, o sea, no me lo estoy inventando de la nada. Pero fantástico que lo que nos está contando Germán. Entonces, es paternalista, insisto, porque básicamente le estamos ayudando a las personas a alcanzar los objetivos que ellos quieren, que ellos se definen. Y estamos ayudándolos a que alcancen un cierto nivel de bienestar, a que estén mejor que antes, ¿cierto? ¿Qué se entiende aquí por mejor? Y esto es una posición muy particular de esta gente que defiende Nudge Economics. Esto no es una visión generalizada de los economistas, solo de este tipo de economistas, de esta corriente. Mire lo que está en azul. Lo que están diciendo es, queremos hacerlos que estén mejor porque estamos ayudándole a que se comporten de tal manera como si tuvieran información completa, como si no tuvieran sesgos cognitivos, como si no tuvieran problemas de voluntad. ¿Sí? Lo que está en azul es básicamente decirle, queremos que la gente del mundo real, que sabemos que comete errores, que tiene sesgos cognitivos, se comporte de la manera más cercana posible de lo que llamamos la teoría ideal. El ideal en este caso es von Neumann-Morgenstern, la teoría de la utilidad esperada. Esto es muy raro. Bien, y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, parar un momento y discutir esto. Nudge Economics, soportado sobre la economía comportamental, lo que está diciendo es la gente no se comporta como dice la teoría de elección racional tradicional. Es decir, en términos explicativos de economía positiva, la TER falla. Es equivocada. Descriptivamente es equivocada. La teoría de elección racional tradicional, esa de los años 50, esa que describíamos en videos previos, esa de von Neumann-Morgenstern, cuando hay incertidumbre, es equivocada porque no explica el ser del mundo, la forma como los individuos de verdad se comportan. Cuando utilizamos estrategias empíricas para evaluar la gente cómo se comporta, siempre hay desviaciones de esa teoría de elección racional tradicional, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista de economía normativa, lo que están diciendo Thaler y Sunstein es, quisiéramos que la gente se comportara de esa manera. Quisiéramos que la gente se comportara como si tuviera la máxima información. Quisiéramos que la gente se comportara como si los sesgos cognitivos no existieran, no los afectaran negativamente. Quisiéramos que la gente se comportara como si tuviera la posibilidad de hacer esa maximización de utilidad sujeta a restricciones sin ningún problema de voluntad, de falta de voluntad. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de economía normativa, von Neumann-Morgenstern, la teoría de elección racional tradicional, sigue siendo importante. Desde el punto de vista de economía positiva, no. Lo reemplazamos con la economía comportamental. ¿Listo? Entonces, esa distinción me parece interesantísima y me parece que es una distinción que frecuentemente no se hace. Thaler y Sunstein están otra vez queriendo abandonar la teoría de elección racional del todo.
siempre está como un benchmark, como un referente, como lo que quisiéramos llegar a ser. ¿Listo? Y lo que estamos diciendo es notch, desde los notch, desde esos empujoncitos, vamos a intentar llegar a ese ideal lo más que podamos. ¿Listo? Nuestra política va en esa dirección. Bien, entonces sigamos. Ahora hagámonos una pregunta que es central para nuestras discusiones de esta semana. ¿Cuáles son los dilemas morales detrás de esta elección de política, detrás de esta política particular? Imagínense que nos vamos a un consejo de ministros, proponemos esta política y le decimos, bueno, ¿cuáles serían los problemas de esta política? Y más allá de los problemas técnicos, específicamente los problemas de filosofía, moral y política. ¿Cuáles son los dilemas detrás? ¿Quiénes se ven beneficiados y en qué dimensión se ven beneficiadas? Esa pregunta es como más fácil, pero les doy la palabra ahí. Alguien nos cuente quiénes perciben beneficios con esta política del status quo. Perdón. Gabriel. Pues finalmente las personas que se ven beneficiadas va a ser la sociedad, el sistema de pensiones y sobre todo las personas adultas que van a tener dinero para consumir en sus años, pues, en los que no van a estar trabajando. Y nos cuenta el mecanismo, cuando usted dice la sociedad en general, ¿qué significa? ¿Cuáles son los mecanismos Pues causales? Piensen en flechitas. si tenemos una sociedad en la que el ahorro, o sea, estamos hablando del empujoncito, entonces se hace un notch, empujamos a la Sí. gente a que haga un ahorro que es voluntario, vamos a terminar teniendo el hecho de que solucionamos lo que pasó ahorita, que fue que todos nosotros marcamos que quisiéramos ahorrar más de lo que hacemos actualmente. O sea, estaríamos corrigiendo un sesgo que tenemos nosotros ahorita y alcanzando un estado más cercano al ideal y por eso se debería beneficiar a la sociedad. Aclaración, no todos, ¿no? Mire, por eso les vuelvo a mostrar ahí los resultados. Hay 5 que están diciendo, no, yo sí, efectivamente, no quiero ahorrar más de lo que ahorro. ¿Listo? Pero efectivamente el efecto parece gigantesco. Solo en la clase, efectivamente, el grueso igual quisieran ahorrar más. Entonces, ahí hay un efecto. Efectivamente, les estamos diciendo, va a tener más plata en el futuro, ¿cierto? Cuando esté viejo, va a tener más como consumir. Vamos a estar menos sujetos a pobreza en la vejez. Ok. Además, le estamos diciendo, dado que usted quería ahorrar y que su bienestar estaba definido en querer ahorrar más, le estamos diciendo ahora va a poder ahorrar más. ¿Sí ve? Es decir, le estamos diciendo un poco en su propia noción de bienestar, le estamos ayudando a cumplirla, a alcanzarla. ¿Listo? Entonces, bien, ¿qué más se les ocurre? ¿Quiénes más se pueden ver beneficiados? ¿Con qué otros mecanismos? Piense, por ejemplo, ¿podría haber algún efecto en términos de bienes públicos? ¿Podría haber un efecto crediticio? ¿Podría haber algún efecto en el sistema bancario? ¿Podría haber efecto sobre la inversión? Pensemos un poquito en eso, en ese tipo de cosas. ¿Se les ocurre alguna razón? No, nadie. Hoy están más callados de lo normal. Santiago. ¿Me escuchan? Sí, señor. Yo creo que tal vez podría haber más ahorro público, ya que, por ejemplo, mucha plata, parte de la plata que se gasta el gobierno se va a subsidios. Y tal vez con más ahorro se necesitarían menos subsidios para cubrir como esa deficiencia. Por ende, pues habría más, se ahorraría más plata. ¿Sí? Hay un mecanismo claro, sí, señor. Por ejemplo, destinaríamos menos plata al programa adulto mayor, porque probablemente haya más gente que al final, cuando llegue a su etapa de pensiones, tenga más recursos. Puede ser. Ese es un mecanismo posible. Santiago Morales nos escribe en el chat más inversión por la ecuación macroeconómica. Cuéntenos los mecanismos. Siempre es importante contar los mecanismos, pensar en flechitas. Y la ecuación macroeconómica es una identidad contable, entonces no tiene flechita. Hay que construir una teoría sobre esa ecuación para que haya flechitas. Si puede hablar mejor, si no, escríbanos en el chat. ¿Qué más se les ocurre? Por ejemplo, a mí se me ocurre otro escenario. Podría haber más bienes públicos en general. Entonces la gente de pronto ahorra más.
Ese ahorro se canaliza en el sistema bancario a la inversión. ¿Por qué puede haber más inversión? Porque en la medida en que hay más ahorro, eso es un aumento de la oferta de fondos de fondos prestables, ¿cierto? Hay más recursos para prestar. Entonces, como hay más, el precio de esos recursos cae. ¿Cuál es el precio de los fondos prestables? La tasa de interés. Entonces hay menor tasa de interés. Por lo tanto, las empresas tienen más incentivos a ir a buscar créditos para financiar inversión, porque la financiación es más barata. Entonces puede haber más inversión en general. Puede haber más actividad económica, dado que hay más acumulación de capital, puede haber más crecimiento. Eso que estoy contando, ese último pedacito de más ahorro, más capital, más crecimiento, está ya en Smith, en la riqueza de las naciones, en el libro 2. Hay toda una discusión de por qué es importante que una sociedad ahorre más y los efectos positivos que eso genera y las externalidades positivas que eso genera. Entonces ahí puede haber, dado que la economía crece más, uno se puede seguir haciendo flechitas, ¿no? Entonces significa que hay más transacciones, hay más impuestos para cobrar, probablemente el Estado recaude más. Si el Estado recauda más, puede haber más provisión de bienes públicos. Cosas de ese estilo. Y el Estado no es un agente moral relevante. Los individuos que reciben más bienes públicos, sí, ahora tienen más posibilidades, más oportunidades. Piensa en términos incluso de criterio de igualdad de oportunidades que veíamos en otra sesión previa. ¿Listo? Entonces, ahí puede haber mecanismos. De pronto, a lo que se refería un poco Santiago Morales con más inversión por esa razón de ecuación macroeconómica es este mecanismo que acabamos de describir asociado a un mercado de fondos prestables. ¿Sí? Eh, Puede haber otros muchos mecanismos. Yo lo que digo es, creo que beneficiados es relativamente fácil pensarlos. Ahora quiero que el paso adicional. ¿Y quiénes se ven perjudicados? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Quiénes pueden salir mal, perjudicados? ¿Quiénes pueden tener algún daño asociado a esta política que tenemos? Dice el sistema crediticio, ¿nos puede explicar por qué? Porque hay menos préstamos, no, mire que por el contrario estamos diciendo hay más préstamos. Porque como la tasa de interés es más baja, dado que hay más ahorro, entonces hay más gente diciendo, entonces puedo pedir financiación. Gente que incluso antes no podía acceder a la financiación, ahora dice a esta tasa, ahora sí puedo pedir financiación. Proyectos productivos, esto lo vamos a discutir con mucho detalle cuando veamos a Keynes. Proyectos productivos que antes no eran viables a tasas altas de interés, ahora con menor tasa son viables y se realizan. Y se pueden realizar porque pueden acceder al sistema bancario a pedir plata, ¿no? Hay uno también podría decir, además, no necesariamente el sistema bancario, esto apareció una pregunta en la otra sección, no necesariamente el sistema bancario pierde tampoco, porque los bancos, pues, porque la menor tasa de interés en créditos no significa que haya menor margen de intermediación. Pudo ser que bajó la tasa de captación y también bajó la tasa de colocación, en cuyo caso el margen de ganancia no necesariamente se redujo. Entonces, no es muy claro. Santiago Andrés dice, de alguna manera los empleados perderían libertad. ¿Nos puede explicar mejor ese mecanismo en qué está pensando, cuál es el argumento allí? Y Nicolás Ospina dice, los que necesitan hacer uso de todo su salario. ¿Puede también contarnos ese mecanismo? Si tienen activos los micrófonos o pueden activarlos, mucho mejor para mí. Y para el resto, pues, que nos escuchamos y es como más fluida la conversación. Entonces, arranca Santiago. Eh, pues yo digo que perdería libertad, no tanto porque directamente sea que les estén restringiendo a hacer algo, sino que pues, de alguna manera los están manipulando para que, o sea, les está quitando una posibilidad mediante la manipulación de, de cómo es el mundo. Por eso de esa manera yo lo veo como una pérdida de libertad. ¿Y por qué cree que lo está manipulando? Porque yo lo que le digo es, mire que en realidad no necesariamente. Si yo quería ahorrar, ahorro. Y si no quería ahorrar, pues sencillamente voy y hago mi cartica y listo. Entonces mire que en últimas los que quieren ahorrar ahorran y los que no quieren ahorrar no ahorran. Ahora usted podría decir, bueno, pero el sesgo de status quo también puede hacer que las personas que incluso no querían ahorrar más terminen ahorrando más. Pero uno no podría decirles, bueno, pero eso es su responsabilidad, ¿no? Como ahí, ¿no? ¿Cuál sería el problema ahí? Entonces, digamos dando la palabra. Entonces, Jorge Iván nos puede contar,
No, Santiago se rindió muy rápido, dijo, es que pues sí, espere, no se rinda, siga pensando cuál puede ser el argumento. Creo que hay un argumento interesante, entonces, ahora sí, los que levantaron la mano, Jorge había levantado la mano primero y ahora Santiago. Bueno, ahora que hay más ahorro, pues el consumo tendrá que disminuir, entonces de pronto los que dependen del consumo diario de una persona, no sé, como vendedores informales y demás. Ok, ese efecto está interesante, es un efecto de equilibrio general, ¿no? Como no se le olvide que la reducción del consumo tiene repercusiones hoy que pueden perjudicar, por ejemplo, a unas personas que vendían o que tenían incluso programados ciertas ventas según las leyes anteriores. Listo. Bien, Santiago. Yo voy un poco más el tema de, pues, el costo de oportunidad del tiempo, ya que, o sea, podemos hablar de gente ¿cuál es la mayoría de la clase trabajadora? Pues gente que por lo general está laborando la mayor parte del tiempo y que no tiene más tiempo para hacer otras cosas, sino para transportarse a su empleo, laborar y devolverse a su casa. Entonces, este tipo pues, de actividades que le tocarían hacer si no quisiera dar parte de su dinero, implicaría gastar tiempo que puede utilizar haciendo otras cosas que para ellos muchas veces son vitales, ya no es el tema de me quedo en mi casa echado durmiendo o hago esto, sino que en verdad ese tiempo lo pueden estar utilizando para ayudarle a la esposa yo que sé, en su carrito de ventas para que vendan lo necesario para que entre los dos sueldos puedan comer. Sí, a eso me refiero, a que muchos de los empleos implican que esas personas utilizan todo su tiempo al máximo para subsistir y que hacerles perder el tiempo haciendo este tipo de actividades pues implicaría que pues, se vieran perjudicadas. Ok, que podría ir un poco en la dirección también de lo que Nicolás en el chat nos estaba contando. Los que necesitan hacer uso de todo su salario, de pronto los estamos obligando a que tengan que incurrir en un costo que probablemente les está quitando oportunidades de gastarse esa plata, por ejemplo, yendo a la notaría y tal, y esa plata asociada al costo de oportunidad de tiempo, eso usted lo puede medir monetariamente también, eh, les está quitando posibilidades de acción, de llevar a cabo una vida que quisieran vivir en una situación contraria, en una situación donde no existiera esta legislación particular. Puede ser. No, esa es parte de la discusión que vale la pena, ya voy a profundizar en ella. Dice Santiago Morales, puede pasar lo que pasó en Japón. No sé a qué se refiere al fenómeno deflacionario, porque esto no es muy claro que genere un fenómeno deflacionario. Si es a eso, eh, en Japón, entonces, para poner en contexto al resto, en los años 90, Japón sufrió una crisis muy fuerte, una crisis de demanda agregada, que finalmente lo llevó a una cosa que los economistas llamamos trampa de liquidez. En las sesiones siguientes, cuando veamos más a Keynes, puede suceder. Y finalmente, después de esa situación de trampa de liquidez, efectivamente lo que dice ahí Santiago es, hubo excesos de ahorro y la economía japonesa no se logró recuperar, lleva con tasas de crecimiento muy bajas pues, de ahorros durante más de 2 décadas, en una situación, otra vez, que los economistas identificamos con trampas de liquidez. ¿Listo? Entonces, la discusión es muy interesante. Sin embargo, ojo con eso, porque mire que lo que estamos diciendo aquí es que hay menos consumo hoy, pero hay más ahorro. Eh, ese mayor consumo hoy también puede estar acompañado de mayor inversión, lo que significa que la demanda agregada no necesariamente cae como sucedió en Japón. ¿Sí? Entonces, si el consumo de hoy se compensa con mayor inversión, no necesariamente sucede eso. Pero bueno, después seguiremos pensando esos efectos más macro. ¿Listo? Dice Santiago Nicolás Rojas que puede reducir la libertad en términos de gasto de tiempo. Ya voy a entrar en esa discusión. Yo creo que hay un argumento que es muy interesante y que nos devuelve a la preocupación que tenía Felipe al principio y que le dije no nos deje olvidar. ¿Listo? Ya voy a entrar en ese detalle. Dice María Alejandra Ruiz además que los dueños de esas pequeñas y medianas pueden verse perjudicados porque su ingreso se ve más afectado a largo plazo cuando hay un cambio en el consumo. Pero acuérdense que en el largo plazo aquí, no, o sea, hay un cambio de consumo, no es muy claro que haya cambios de patrones de consumo más allá del problema intertemporal. Entonces significa que yo hoy en día efectivamente estoy logrando vender menos, pero en el futuro voy a vender más. Si la empresa pequeña y mediana logra sobrevivir a ese periodo futuro, de aquí al periodo futuro, no debería haber problemas muy serios. Ahora, sí puede haber problemas más complicados en pequeñas empresas que no sean capaces de sobrevivir a esos cambios intertemporales en el consumo, es decir, que necesiten un cierto volumen de consumo hoy y que el consumo, el mayor consumo futuro, las mayores ventas que ellos pueden hacer en el futuro,
requieren que ellos tengan un flujo de dinero, una forma de financiación para pasar de hoy al futuro. Eso puede ser problemático y eso es una discusión vigente hoy en esta época de coronavirus que es interesantísimo en Colombia y en el mundo. ¿Listo? Entonces, sobre eso podemos volver más adelante. Quiero que nos concentremos un poquito en la discusión que nos planteaba Felipe al principio, y es, piense por ejemplo en las personas que ya ahorran lo que quieren. Esta nueva política efectivamente los obliga a ir a incurrir en un conjunto de costos para no ahorrar más, ¿no? O personas que en general ya no quieren ahorrar más, les está pasando lo mismo. Y piense que no solo tenemos que llevar la discusión a las personas de bajos ingresos. Piense en cualquier persona que ya ahorra lo que quiere o que sencillamente no quiere ahorrar más, punto. No quiere ahorrar en general. Imagínense que yo vivo en esta lógica del carpe diem, no una lógica extrema del carpe diem, la versión radical es, yo creo que efectivamente lo que importa es el presente, no me importa mucho el futuro, si yo me gano la plata que me gane, no sea la plata que sea 20 millones de pesos al mes, me lo quiero consumir hoy porque pues finalmente mañana me puedo morir, ¿no? Si yo vivo con esa filosofía, esa es mi visión de bienestar, el Estado con esta política me obliga a tener que ir a la notaría, a gastar tiempo, en, en decirle a mi empresa, no quiero ahorrar más voluntariamente o no quiero ahorrar en general voluntariamente, no me obligue a hacerlo. Ese, eso implica, como ustedes bien lo estaban diciendo, estaban hablando como economistas en costos de oportunidad, ¿cierto? Ahí hay claramente un costo de oportunidad. Incluso ese costo de oportunidad es chiquito, incluso si yo gano 20 millones de pesos al mes, y efectivamente no me valdría mucho y tendría la libertad de ir a moverme a la notaría. Incluso si el valor de la autenticación es chiquito, en cualquier caso, yo estoy dejando de gastar una plata y un tiempo que podría usar en otra cosa, según mi propia noción de bienestar, en algo que el Estado ahora, en un costo que el Estado ahora me está generando que antes yo no tenía. Hay entonces una restricción presupuestaria mayor, así sea un poquitico mayor, y esa restricción implica necesariamente que yo no gasto en lo que quería. Hay restricción de libertades, así sea pequeña. Efectivamente, esa restricción aumenta en la medida en que nos vamos bajando en el nivel de ingresos. Proporcionalmente es más grave, ¿cierto? Al menos en términos de monetarios de la cosa. En la pura restricción, en el puro proceso de optimización de los agentes. ¿Listo? Entonces, ahí hay una discusión que Felipe nos planteaba y que ya algunos de ustedes están planteando como Santiago Rojas, ¿cierto? Eh, Gabriel también nos dice, bueno, y si se tiene exceso de ahorro, ¿cuál sería el problema ahí? Yo no me parece fácil de reconocer. Y Germán nos diría, ¿y qué pasa con las personas que no se involucran con la política establecida? Por ejemplo, la población que trabaja de manera informal, pero aún así quiere ahorrar, esa política no estaría involucrándolas. Pero una cosa es que, claro, no involucrarlas significa que probablemente ni las beneficia ni las perjudica. Estas personas antes no ahorraban, ahora no ahorran tampoco. Entonces, en términos de esta política es neutral con ellos. Y no necesariamente se ven perjudicados. Entonces, o por lo menos yo no estoy viendo cómo. De pronto a Jorge Iván se le ocurre algún mecanismo causal que nos ayude a pensar ese problema. Pero quiero volver a esa discusión que nos planteaba Felipe y Santiago, porque ese es el conjunto de preguntas que formulan los libertarios y que están creando esa gran discusión entre Notch Economics, entre Talleyrand por un lado, y Hayek, los herederos de Hayek, de Rothbard, de Mises por el otro, de Nozick por el otro. ¿Listo? Lo que está sucediendo es una cosa de este estilo. Dicen los libertarios, ¿por qué el Estado debería intervenir para corregir la procrastinación? Lo que está en última sucediendo es que la gente procrastina el ahorro, la gente aplaza el ahorro. Pero ¿por qué el Estado debería intervenir para eso? ¿Por qué el Estado debería imponer la idea de que el ahorro es mejor para los individuos? No para todos. Acuérdense, esta gente que sencillamente no quería ahorrar. Ahora o ahorran voluntariamente o tienen que incurrir en costos para no hacerlo. Uno diría, bueno, pero esos costos son marginales en algunos casos. Puede que sí, pero esos costos marginales significa otra vez que usted dedica tiempo y plata a cosas que antes no quería hacer, lo que significa que indirectamente el Estado le impone a usted una vida, lo que es la vida buena, y usted tiene que ir a decir al Estado, por favor, no me lo imponga, o incurriendo en los gastos de, por favor, no me lo imponga, que es exactamente la discusión que Felipe nos traía hace rato. ¿Listo? Pero los libertarios incluso van más allá. Le dicen, ¿no estaría el Estado, por ejemplo, quitándole responsabilidad a quien ahorra menos, pero quisiera ahorrar más? ¿Por qué es deseable quitarle esa responsabilidad al individuo? ¿Por qué no dejar que cada individuo actúe de forma responsable y asuma las consecuencias de no hacerlo?
Mire que lo que está pasando es que usted otra vez está procrastinando. ¿Por qué el Estado debería quitarle a usted esa responsabilidad y decirle, no, tranquilo, dado que usted procrastina, venga, yo le diseño una política para que ahora no lo haga? ¿De verdad? Yo no estoy diciendo que los libertarios tienen razón, lo que estoy diciendo es hay una discusión interesantísima, porque los libertarios están introduciendo un conjunto de criterios morales que nos llevarían a matizar la conveniencia o no de esta política de nudge economics, ¿cierto? Y termino con esta pregunta, pero solo termino de hablar, pues no la sesión, para que sigamos la discusión. En términos dinámicos, por ejemplo, un libertario diría, ¿no estaríamos creando individuos menos responsables de sí mismos? ¿Cuáles son los efectos futuros de esto? ¿A quiénes afectan y a quiénes no? En términos de los valores, mire, ¿qué valor estamos promoviendo con esta política de notch y cuáles son los efectos de largo plazo en términos de libertades, derechos, de ingresos y demás? ¿No? Lo que le estamos diciendo otra vez a la gente es, tranquilos, ahora en este momento, ¿cierto? Usted le va a ayudar a que ahorre, pero en últimas usted le están quitando la responsabilidad de usted mismo tener que asumir las consecuencias de no hacerlo, de tener el sesgo. Le están incluso los herederos de Menger, la gente más cercana como a Hayek y Mises, estarían diciéndole, el Estado le está quitando posibilidades de que usted aprenda de las consecuencias negativas de su acción. Y eso puede ser muy grave, ¿cierto? Le está diciendo, eh, no necesita usted aprender, yo le corrijo el problema con política. ¿Mm? ¿De verdad es el tipo de ciudadanos adultos que quisiéramos construir? Esas discusiones son interesantes. Ahora quiero que piensen brevemente, por ejemplo, en términos de lo que recomendaría un utilitarista. ¿Cuál es el criterio moral que utilizaría un utilitarista como Bentham o como Jevons para resolver este problema? Probablemente el criterio moral allí tenga que ver con sumar y restar beneficios, y esos beneficios son medidos y calculados, metidos dentro del Felicity Calculus con las 7 dimensiones que nosotros vimos que tiene ese cálculo, ¿cierto? En términos de intensidad, de extensión, de propinquity, ¿no? En términos temporales, de incertidumbre y demás. Entonces, miren que a esta política de nudge economics, a esta en específico, tenemos al menos 3 posiciones grandes aquí. Por un lado, los libertarios, que desconfían profundamente de este tipo de cosas, desconfían de un Estado que de alguna manera asume responsabilidades que no es claro que debería asumir, ¿no? Y en ese proceso de asumir responsabilidades, además, está quitando libertades a algunas personas, a algunos sujetos, así sean poquitas libertades, está quitando libertades, ¿no? Entonces, ahí hay una posición. También podríamos utilizar el criterio moral de los utilitaristas. Probablemente en ese caso, si uno suma y resta, de pronto llegue a conclusiones como las de nudge economics, ¿cierto? Por otro lado, tenemos la posición de nudge economics diciéndole, no es grave, en últimas, no es grave lo que estamos haciendo. Incluso si restringimos las libertades de unos pocos, la restricción no es muy grave, porque en últimas siempre estamos dejando la posibilidad eh, eh, de ir a resolver voluntariamente el problema de cuánto quieren ahorrar. La discusión está abierta. Ya les voy a presentar muy al final de estos últimos 5 minutos o 4 minutos, lo que sea, la posición, por ejemplo, de Amartya Sen. Por el momento quiero volver a abrir la discusión. ¿Listo? Entonces, Santiago está diciendo, pero pueden aprender de las experiencias positivas que les trae el ahorro obligatorio, no necesariamente tienen que aprender de experiencias negativas. Eh, claro, pero acuérdese, esto no es ahorro obligatorio, esto es ahorro voluntario. La pregunta es, otra vez, volvamos a este sujeto que yo les decía, el que no quiere ahorrar, ¿no? Porque él le toca asumir un costo que está generando el Estado sobre sus decisiones de ahorro que deberían ser perfectamente voluntarias, dicen los libertarios. No me parece claro, mejor dicho, no estoy entendiendo esa discusión ahí. Carlos David tiene la palabra. Hola, pero es que desde el principio el Estado siempre le está generando igual costos a las personas, ¿no? En términos, por ejemplo, de impuestos. Entonces, pues, ¿cuál sería la diferencia si esta vez no son tributos al Estado, sino pues es para la misma persona? Ok, hay dos respuestas de los libertarios que vamos a seguir viendo a lo largo de este siglo IV, que de verdad abre unos debates en la segunda mitad del siglo XX fantásticos. Pero una de las respuestas de los libertarios es, aquí hay una nueva restricción. Una cosa es que siempre haya algún tipo de restricción a la libertad y otra cosa es que se imponga una nueva restricción. Yo debo poder justificar esa nueva restricción. Entonces, no, mire que siempre haya algún tipo de restricción a la libertad no justifica que usted siempre pueda poner una nueva restricción. ¿Eh?
Son dos cosas distintas. La segunda respuesta a los libertarios, por ejemplo, tipo Nozick, Robert Nozick es filósofo, pero que tiene una teoría filosófica soportada sobre modelos económicos, que son interesantes también. En algún momento de pronto podemos abrir un espacio para entenderla mejor. Nozick le diría, pero es que además el Estado tiene el derecho de cobrar impuestos. Los derechos siempre son un robo. Entonces, este es el caso más extremo de los libertarios, diciendo, y soportado exactamente sobre lo que usted está diciendo, es, en general, el Estado no debería restringir libertades, punto, excepto las que sean básicas para mantener la paz. Y entonces los impuestos en general no son una forma adecuada de recaudar recursos para garantizar la paz. Los impuestos siempre son ilegítimos, dice él. Entonces, los libertarios se van a defender diciéndole, no solo nos choca los notch economics, en general nos choca la intervención del Estado en la economía. Eh, Después, insisto, vamos a entrar en los detalles y matices de este tipo de afirmaciones. Pero me quedo sobre todo con la primera reflexión que le hacía es que el Estado ponga restricciones antes no significa que no deba justificar por qué quiere poner una adicional a algún conjunto de personas, que además es gente que dice que ya ahorra lo que quiere y que no ahorran porque no quieren ahorrar. Lo que ellos dicen es, nosotros hemos sido responsables con nuestra decisión. ¿Por qué el Estado debe perjudicarnos a nosotros que hemos sido responsables y consistentes con nuestra decisión para favorecer a gente que no ha sido consistente previamente? Esta discusión es interesante, insisto. Otra vez, lo que quiero decir es, hay un dilema. Y mire que este dilema se separa de la discusión puramente macroeconómica que veníamos teniendo antes a veces. ¿Listo? Entonces, había dado la mano algunos. Quiero que por favor, otra vez, para esta discusión en chat es más difícil, entonces prefiero que si tienen la posibilidad de activar el micrófono, comenten lo que están diciendo en el chat. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien había levantado la mano y no le di la palabra a tiempo? ¿No? Entonces leo como las dos respuestas. Felipe dice, es que papá Estado no tiene por qué pujar a la población para adoptar cierta conducta. Es la posición de algunos libertarios. Efectivamente, Nozick estaría completamente de acuerdo con Felipe. Eh, pero ya también ustedes leyeron a Thaler y Stonstein. Thaler y Stonstein dicen, si el Estado tiene la posibilidad de ayudar a algunos, y esos algunos son muy influyentes sobre el bienestar general, de pronto tiene sentido hacerlo. Y acuérdense que Thaler y Stonstein tienen un criterio normativo muy claro que tiene que ver con cuál es el ideal de la decisión. Y ese ideal de la decisión lo pusimos cita anterior en azul para que ustedes vieran. Y ahí hay un criterio interesante también que justificaría por la aplicación esta noche. Germán dice, pero si dejamos al libertinaje actuar, el Estado sí tiene que proceder para subsanar los problemas que trae consigo las decisiones de los individuos. Las externalidades es una gran discusión aquí. Y eso vale la pena que la pensemos en discusión acá. Entonces, nosotros vimos en esta discusión macro que ahorrar tiene efectos macroeconómicos positivos sobre el conjunto de la sociedad. Tiene efectos de crecimiento, tiene efectos sobre inversión, y eso tiene externalidades sobre el resto. Uno también podría decir, la clave es mirar cuáles son los efectos netos de esas externalidades sobre las personas que igual no querían ahorrar con relación a los costos que está introduciendo esta política de noche. Y esa discusión también se vuelve gigantesca, porque empezamos a necesitar lo que Walras hacía, modelos de equilibrio general, ¿no? Pensar en términos de interdependencias complejas. Ese fue uno de los mensajes centrales de Walras a la economía, lo que nos heredó de su trabajo de la economía política pura del 1874. Entonces, es básicamente decirle, incorporar en esta discusión de los libertarios es, señor libertario, espere, porque ¿qué pasa si las libertades de sus agentes que no querían ahorrar se ven ampliadas a partir de externalidades, de efectos emergentes que compensan las libertades menores que tienen asociadas al no? ¡Ja! Y otra vez la discusión sigue abierta y ahora le volcamos la responsabilidad libertaria de mirar esos efectos de equilibrio general. ¿Listo? Y Felipe Cuadros nos dice, respondiendo creo que un poco a esto, es la liberalidad no se puede confundir con libertinaje. Sí, son dos conceptos distintos. Yo voy a interpretar este concepto de Germán de libertinaje en realidad de libertad negativa, como llevada a interpretar esa noción libertaria tradicional, sobre la cual vamos a volver. Se nos acaba la clase, entonces no vamos a poder como profundizar mucho en esta sesión, pero insisto, tenemos talleres sobre estos temas. El taller 2 ya versa sobre esto. ¿Listo? Y finalmente Felipe Anzola dice anteriormente la negligencia del Estado le estaba generando costos a la gente que quería ahorrar, que era la mayoría. Ahorita lo que se hace es adoptar la actitud estatal de menores costos
eh, que menores costos le trae a la sociedad. Ahí habría que mirar, porque es una discusión interesante. Bentham introduce esa idea de la agenda y no agenda, que nos lleva a esa discusión de en qué medida el Estado perjudica por no actuar o perjudica por actuar. Entonces, otra vez, un utilitarista tiene una respuesta muy distinta a un libertario aquí, y la razón por la cual el utilitarista resuelve el dilema moral de manera diferente es porque el criterio moral que está utilizando es diferente. Yo interpreto esta noción, esta discusión de Felipe un poco más en ese lado del utilitarismo. El utilitarismo estaría de acuerdo un poco con el razonamiento que él hace, pero los libertarios van a decir mal criterio moral y tienen toda una discusión sobre eso. Yo quiero terminar, porque me quedan de verdad 2 minutos, ahí se me fue acá, con esta, creo que dejé de compartir la pantalla. Quiero terminar con una cita de Amartya Sen, con una discusión de Amartya Sen, que abre un criterio moral diferente, un criterio moral alternativo, eh, que vale la pena que discutamos también. Amartya Sen dice, deberíamos apoyar aquellas políticas que amplíen las capacidades de las personas. Y hay una capacidad, una libertad fundamental que le da un estatus especial en su teoría, que es la libertad de agencia. Esa libertad de agencia se entiende ahí como está en azul en la cita que tienen en pantalla, como la posibilidad de actuar de manera libre y de alcanzar aquellos objetivos que las personas se dan a sí mismos. Ahora, aquellos objetivos que se dan a sí mismos, está hablando él de personas responsables, de agentes responsables. Esa noción de responsabilidad nos devuelve a esa discusión de en qué medida los agentes, por ejemplo, son responsables de consecuencias de sus acciones que son motivadas por sesgos cognitivos, en qué medida no lo son, si es un punto intermedio tal cual, de gradualidad, que nos pone una dimensión nueva en nuestro dilema moral. ¿Mm? ¿En qué medida el Estado debe ayudar a unas personas que no están logrando ahorrar porque probablemente por un sesgo cognitivo tienen menos capacidad de hacerlo? ¿O en qué medida la gente de verdad es responsable de esos sesgos y entonces el Estado no debería hacerlo, no debería ayudarles a ahorrar más? ¿En qué medida el Estado impone reglas y tareas y objetivos, como estamos señalando ahí, como en este pedacito de la presentación, perdón, acá, esta idea de objetivos a partir de decir qué es la buena vida, una vida con ahorro, o en qué medida no lo está haciendo, en qué medida el Estado impulsa objetivos y valores y entonces hay heteronomía allí y quita agencia, o en qué medida el Estado, ayudando a que la gente alcance los objetivos de ahorro, está promoviendo justamente la libertad de agencia. La discusión está abierta, a mí me parece interesantísimo, pero no es nada simple, pues. Eh, y quiero que cuando estén pensando en dilemas morales y en estas dimensiones morales de la política, piensen todas este tipo de repercusiones, que piensen en mecanismos y piensen en todos esos criterios morales que pueden llevarnos a una u otra conclusión diferente. ¿Listo? No sé si hay alguien más quiere hacer algún comentario, se nos acabó el tiempo, podemos dedicarle 2 o 3 minutos más si alguien quiere participar más de la discusión. Si no, la verdad es que les agradezco mucho. Yo voy a colgar la presentación también en Sicúa. Estuve mirando los planteamientos morales. Hay unas cosas muy interesantes, muchos basados en cosas similares a lo que dijimos hoy, de Notch Economics, de normas, de la discusión de que proponían Bicchieri y Bowles desde economía comportamental. Y curiosamente solo una persona, un grupo, pues no una persona, un grupo escogió trabajar el caso 2 de Juan Chaco de contaminación de playas. Eh, Igual para el texto argumentativo ustedes pueden escoger cualquiera de los casos y pueden escoger ahí con total libertad si quieren el de Juan Chaco. Me causas mucha curiosidad de por qué escogieron masivamente Villa Leyva y muy poquitos la contaminación de playas. ¿Listo? No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna otra observación. Si no, seguiremos en contacto, seguiremos aquí discutiendo, nos veremos por correos y demás. ¿Listo? Muchas gracias por haber estado. La discusión fue muy interesante, la disfruté enormemente. Voy a activar el video para que nos podamos despedir al menos viéndonos. Ya. Chao pues a todos, que tengan muy buena tarde y ojalá no sigan cansados. Vamos a intentar pensar a ver desde la facultad y desde este curso cómo ayudar. Bueno, chao. Santiago tiene
Levanto la mano. Señor. Ah, no. Listo. Bueno. Bueno, equipo pedagógico, gracias. Preguntan, ¿algún momento se cortó después de que corregimos y me cambié de lugar y tal? ¿Se cortó en algún momento la conversación? ¿Se cortó el sonido? No, estuvo bien. Después de eso, pues yo escuché bien. Listo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Oye, pero fue impresionante. En la sección uno funcionó divinamente la sesión sincrónica hasta faltando 15 minutos, poquito menos, para las 11. Y ahí mismo empezó a cortarse. Y yo he venido identificando que siempre nos está pasando lo mismo. Es tenaz, pero bueno. Bueno, listo. Pues me gusta mucho haberlos visto. ¿Algún comentario, alguna cosa que quisiera que enriqueciéramos en lo que en estas sesiones sobre estos temas que vimos hoy?